esta ventana, a través de esta prestigiosa red social, para que podamos compartir el mensaje del Evangelio, la preciosa palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo un pasaje de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Vamos a estar leyendo allí a partir del versículo número 12 y hasta el versículo número 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí en el pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Juan el día de hoy, lo encontramos en el marco de aquella última cena que Jesús compartió con sus discípulos en el aposento alto, aquel lugar donde compartió, donde fue la última vez que se reunió con sus discípulos para partir el pan allí. Luego que Jesús, habiendo acabado la cena, comienza pues a dejarles ciertas enseñanzas, y en el capítulo 14 se da cuenta pues que los discípulos sus discípulos, hombres que habían pasado con él 3 años y medio de su ministerio. Los 3 años y medio de su ministerio los habían pasado aquellos hombres con Jesús, y estos hombres estaban entristecidos allí, y Jesús les dice a partir del verso 1 del capítulo 14, le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en medio de estas enseñanzas, en medio de estas cosas, le dice uno de los discípulos, le dice Felipe, le dice al Señor: muéstranos al Padre. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y también luego le dice: creedme que yo soy el Padre y haré en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que Jesús había hecho durante todo el transcurso de su ministerio, las mismas obras que estos discípulos habían sido testigos de todas esas obras, de todas esas señales, de todos esos prodigios que hizo nuestro Señor Jesucristo al sanar muchos enfermos. Los endemoniados eran liberados, hasta los muertos eran resucitados. Recordemos que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, todo este tipo de milagros fueron hechos por Él, por el Espíritu que moraba en Él, por el Espíritu Santo de Dios que moraba en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Jesús les está diciendo aquí a los discípulos, les está diciendo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando vemos la vida de Jesús hizo muchas obras, y una de las obras que Jesús hizo fue resucitar muertos, levantar muertos. Y esto lo vemos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
los apóstoles Pedro en una ocasión, Pablo también en una ocasión, levantaron muertos también. Muertos fueron levantados por los discípulos también de Jesús. Y obras mayores, cuando el Señor se refiere a obras, no está hablando de calidad, sino de cantidad, porque Jesús hizo, como les decía, muchas obras, muchas señales, muchos prodigios allí. Los endemoniados, las personas endemoniadas quedaban libres, los leprosos eran limpiados, los enfermos eran sanados, e incluso los muertos eran resucitados, aquellos que Jesús tuvo la oportunidad de levantar. Vemos allí al hijo de la viuda de Naín, cuando Jesús lo tocó el féretro y aquel muchacho fue restablecido vivo. Vemos también la hija de Jairo, aquella muchacha que había perecido también, y que Jesús fue y la levantó. También vemos el caso de Lázaro, quien ya tenía 4 días metido en una tumba, y Jesús mandó a quitar la piedra, a rodar la piedra, y la hermana de Lázaro le dijo: maestro, ya tiene 4 días, ya hiede, es de 4 días. Jesús le dijo a Marta: Marta, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces vemos allí cómo Jesús realizó este tipo de milagros. Por eso les dice aquí a los discípulos: de cierto os digo, de verdad les digo, amén, que va a ser así, que todo aquel que cree en mí, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Bendecido, buenas noches, hermano. Dios bendiga tu vida cada día más. Amén. Seguimos avanzando, creyendo que Dios es bueno, hermano, y que Dios hace en nosotros y coloca también en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y en este tiempo estamos llamados a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que Dios hará su obra en cada uno de aquellos que llegue este mensaje que estamos llamados nosotros a compartir, el mensaje del evangelio, las buenas noticias. ¿Qué significa el evangelio? Muchos rechazan el mensaje del evangelio, pero nosotros estamos llamados a seguir compartiendo el mensaje, a seguir exponiendo la palabra de Dios. Entonces, como les decía, Jesús les dice a sus discípulos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12: de cierto os digo, de verdad se lo digo, el que cree en mí. Pero es necesario creer, es necesario estar no solamente convencido, sino convertido también al Señor, porque muchos hay convencidos, pero nosotros debemos estar convertidos al Señor. Es necesario el creer, y el creer de todo corazón. Me lo dice el profeta Jeremías: me hallaréis y me buscaréis, porque me buscaré todo vuestro corazón. Entonces es necesario que nosotros busquemos al Señor de todo nuestro corazón, más allá de muchas cosas que se hablan, se dicen, pero nosotros sabemos cuál es la disposición de nuestro corazón, y no solamente nosotros, Dios sabe también cuál es la disposición de nuestros corazones, porque el único que conoce el corazón del hombre se llama Dios. Él es el único que conoce cada uno de nuestros corazones, conoce los motivos por el cual nosotros compartimos el mensaje del evangelio, sabe cada uno de los pensamientos que hay en nuestro corazón, y nos conoce mejor que nosotros mismos, porque nosotros en muchas ocasiones queremos engañar a otras personas, pero usted y yo querer engañar a otras personas, nos engañamos a nosotros mismos, y mucho menos podremos ser burlados. Entonces nosotros debemos estar convertidos al Señor de todo nuestro corazón. Por eso el Señor dice: el que cree en mí. Ustedes han visto las obras que yo hago, ustedes vieron todos los milagros que se hicieron, ustedes vieron cómo los leprosos fueron limpiados, ustedes vieron cómo los enfermos fueron sanados, ustedes vieron cómo los endemoniados quedaban libres, ustedes vieron que fueron levantados incluso hasta los muertos, y muertos de 4 días, que en Israel, allí en ese momento de la historia,
se creían, o la cultura era que los muertos a los 4 días ya comenzaba el cuerpo a deshacerse, a podrirse el cuerpo, a echarse a perder el cuerpo. Y Jesús levanta a Lázaro y Lázaro sale de allí sano, sin ningún tipo de descomposición en su cuerpo. Ahora bien, entonces el Señor dice, ¿ustedes vieron todo eso? Les está hablando a sus discípulos. Recordemos que está conversando aquí el Señor Jesucristo con sus discípulos, con su círculo más interior. Aquí ya no estaba Judas. Aquí en este punto de la historia ya Judas no estaba, ya Judas había ido, ya Jesús le había dicho: lo que vas a hacer, anda y hazlo. Y Judas ya se había apartado de ellos a cumplir la triste encomienda que ya había puesto Judas en su corazón. Entonces aquí ya Jesús está hablando con el círculo más íntimo, con los 11 apóstoles que habían quedado allí. Les está diciendo: ustedes han visto todas esas obras que se han hecho, todos los milagros, todo eso. El que cree en mí, todas esas obras también Él las hará. Todo eso que yo hice, todo eso lo va a hacer, y mayores hará, porque yo voy al Padre, aún mayores hará. Imagínense Jesús diciéndole a sus discípulos, y los discípulos quizás se sorprendieron de que Jesús les dijera esto, que iban a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Eso es una cosa que ellos, de repente, los discípulos se sorprendieron allí en ese momento por lo que Jesús les había dicho. Pero cuando vemos después lo que hicieron los discípulos, después que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Pedro, cuando la gente colocaba los enfermos en el camino por donde iba a pasar Pedro, y para que aún la sombra de Pedro pasara por ellos y los sanara. Cuando estudiamos los evangelios, vemos que Jesús no realizó no se hicieron este tipo de milagros con Jesús, más allá de una mujer que tocó el borde de su manto creyendo que podía ser sana, y aquella mujer fue liberada, fue sanada, fue limpiada de un flujo de sangre que había sufrido por más de 12 años. Ahora bien, entonces acá el Señor le dice a los discípulos: todas estas obras que yo hago, el que cree en mí, Él también las hará, y aún, porque yo voy al Padre, y aún mayores hará, aún mayores. Cuando vemos también las obras mayores, leemos los evangelios, y cuando en las predicaciones, en los sermones que nuestro Señor Jesucristo narraba o exponía, muchos no se convertían al evangelio. Pero cuando nos encontramos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos en el capítulo 2 y el capítulo 4. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos allí en el primer gran discurso evangelístico que expuso el apóstol Pedro. Allí se convirtieron más de 3.000 hombres, y en el segundo gran discurso evangelístico, en el capítulo 4 lo encontramos, se convirtieron más de 5.000 hombres. Entonces allí vemos cómo en cantidad de personas que se convertían a través de la predicación del evangelio. También vemos en la vida de los apóstoles Jesús realizó su ministerio allí en Judea, Galilea, Samaria, por todos los alrededores, por todas aquellas zonas aledañas allí. Jesús cumplió su ministerio allí, y vemos los apóstoles salieron hacia otros países, hacia otras ciudades, a predicar el mensaje del evangelio. Nosotros en este tiempo nosotros estamos llamados también a esto, porque nosotros podemos llevar el mensaje, compartir el mensaje del evangelio y llegar a muchas más personas a través de las distintas plataformas que nos presenta el internet. A través de las redes sociales nosotros podemos predicar el evangelio y podemos llegarle a muchas más personas para que escuchen el mensaje del evangelio y puedan venir al encuentro del Señor, puedan venir
esa encomienda o a esa designación que el Señor quiere entregarle. Pero muchos, como les decía hace un momento, muchos no queremos venir al encuentro del Señor porque no queremos caminar con Él, o no queremos, muchos deseamos el mensaje del Evangelio, no queremos oírlo, o de repente escuchamos y nos hacemos los locos y nos vamos. A este humilde servidor no les está diciendo nada que no haya hecho, porque yo durante mucho tiempo estuve tratando de alejarme de Dios, tratando de apartarme de Dios, porque siempre hubo quien me predicara el Evangelio, siempre sentí el deseo de escuchar la predicación del Evangelio, pero no quería responsabilidad, no quería compromiso con Dios, no quería, y eso me llevó a apartarme durante mucho tiempo de el camino del Señor. Pero Dios extendió su misericordia y me alcanzó, me abrazó y me trajo a su encuentro, y hoy me tiene aquí compartiendo este mensaje para que pueda llegar la predicación del Evangelio a todas aquellas personas que necesitan oír la predicación del Evangelio, porque agradó a Dios salvar al hombre, al mundo, por la locura de la predicación del Evangelio, porque para muchos es locura, pero esto es a los que se pierden. Pero a nosotros, los que hemos conocido, los que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con el Señor, es poder de Dios para salvación, y nosotros estamos llamados a compartir este mensaje, a llevar este mensaje con todos aquellos que necesitan oírlo, porque necesitan oír la predicación del Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted escucha palabra de Dios, usted va a sentir la necesidad de buscar, que Él es el que pone el querer y el hacer en cada uno de nosotros por su buena voluntad. Ahora bien, continuamos acá en el verso 13, donde el Señor, vamos a leer los versos 13 y 14 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es nosotros el querer buscar a nosotros la presencia del Señor, el querer cumplir con el ministerio, con la designación que el Señor nos ha colocado en nuestras manos, y nosotros nos comprometemos, porque debe haber compromiso de nuestra parte. Cuando nosotros nos comprometemos con el Señor también se compromete a cuidar de nosotros y a cuidar de todo lo que poseemos, de nuestras familias y de todo eso, y Dios va a cuidar. Por eso yo predico este evangelio, porque yo creo que Dios puede hacer grandes cosas, va a cuidar de nuestros familiares, de cualquier enfermedad, de cualquier ataque del enemigo. Dios los va a cuidar, porque nosotros estamos comprometidos con Él, porque nosotros hemos decidido servirle al Señor, no por lo que Él nos vaya a dar, sino porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó, y nos amó tanto que envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nos ama el Señor a cada uno de nosotros. Dice también el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero, y sacrificó a su Hijo para que nosotros podamos tener entrada por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que nosotros vayamos a pedir, oiga bien lo que el Señor nos dice aquí: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora vamos a pedir, ¿para qué? Para vanagloriarnos, para gastar en deleites, como dice Santiago allá en su carta, cuando nos dice: piden y no reciben porque piden mal, no saben pedir.
No saben pedir porque piden para gastar en vuestros deleites, gastando para andar, satisfacer sus deseos. Para esto piden, por eso no reciben. Debemos nosotros pedir para invertir, para seguir avanzando en el reino, para seguir llevando el mensaje, para poder seguir llegar a muchas más personas por intermedio de la predicación del evangelio, para hacer eventos de evangelismo, para hacer campañas evangelísticas, para hacer actividades que vayan en pro de llevar el mensaje del evangelio a aquellas personas que necesitan oírlo, para que vengan al encuentro de ti, esas almas puedan salvarse, puedan venir al encuentro del Señor y puedan recibir el regalo maravilloso que el Señor quiere entregarles. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí: hey, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, siempre y cuando el nombre del Padre sea glorificado en todo lo que ustedes vayan a hacer, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que el Padre reciba toda la gloria, para que el Padre reciba toda la honra, porque es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente vamos a llevar el mensaje, nosotros solamente vamos a cumplir con la designación que Dios ha colocado en nosotros, y vamos a caminar, vamos a avanzar conforme a lo que Dios ha establecido, para que nosotros vayamos compartiendo el mensaje a todos los lugares. Señor va a actuar en cada persona que reciba el mensaje de la predicación del evangelio. Entonces, si algo pidiereis en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que toda la gloria, para que toda la honra sea para nuestro Padre que está sentado en el trono. Vamos a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continúa el Señor en el verso 15 del capítulo 14 del Evangelio de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora el Señor pone aquí, nos coloca aquí algo allí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí nos surge una pregunta. ¿Amo yo a Dios? ¿Amo al Señor? ¿Cuál es la forma de yo saber si amo a Dios? Si guardo sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Hubo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, vamos a leer a partir del verso número 34. Evangelio de Mateo, capítulo 22, a partir del verso 34, dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos, se reducen a estos dos mandamientos. Cuando usted ama a Dios, usted va a guardar sus mandamientos, y Jesús los redujo a dos: amar a Dios sobre todas las cosas, porque cuando usted ama a Dios va a cumplir con todo lo que el Señor le exige, le ha dejado acá en sus sagradas escrituras. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento es semejante al anterior, al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted y yo amamos a nuestro prójimo, porque podemos pensar: ¿y quién es nuestro prójimo? Recordemos que Jesús les contó una parábola a los escribas y fariseos que les preguntaron, le hicieron una pregunta allí. Jesús les dijo una parábola.
les dijo la parábola del buen samaritano, para saber cuál era su prójimo. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntó uno de los escribas y fariseos. Entonces Jesús le narra esta parábola. Le dice: un hombre iba por un camino y fue abordado por un delincuente, y aquellos delincuentes lo golpearon mucho y lo dejaron muy maltratado a la orilla del camino. Pasó un levita por allí, por el camino. Los levitas eran los encargados de hacer las cosas en el templo, de ordenar todo en el templo. Y entonces pasó ese levita y vio al herido que estaba allí y lo abandonó, siguió de largo. Después venía un sacerdote. Los sacerdotes eran los encargados de hacer los sacrificios y todo esto allí en el templo. Entonces vio estaba mal herido allí y siguió su camino. Pero entonces vino un samaritano que iba por el lugar, y viendo al que estaba herido allí, tuvo misericordia con él. Se paró, limpió sus heridas con vino, lo vendó, lo tomó, lo montó en su cabalgadura. No establece allí si era un camello, si era un caballo, si era un asno. No establece allí cuál era la cabalgadura de este samaritano, pero entonces él lo colocó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. El mesón era el lugar donde pernoctaban, era un lugar de refugio, donde cuando las personas iban y se les iba a hacer de noche, permanecían allí, pasaban la noche allí y el otro día llegaban y continuaban su camino. Pero este samaritano tomó a aquel hombre herido que estaba allí al lado del camino, lo montó, le limpió sus heridas, lo colocó en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Le dijo al dueño del mesón el otro día, cuando iba de salida, le dejó un pago y le dijo: atiéndemelo bien, cuida de él, y si gastas más de esto que te he dejado, yo te lo pago cuando venga de regreso. Entonces el Señor les hace unas preguntas a esta gente. Le dice: ¿cuál de ellos fue el prójimo? ¿El levita, el sacerdote o el samaritano? Y ellos le respondieron: el que usó de misericordia con el herido. Jesús le dijo: vayan ustedes y hagan lo mismo. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es todo aquel que vive a nuestro alrededor, todas aquellas personas que puedan relacionarse con nosotros, o que aún así no traten con nosotros, pero viven a nuestros alrededores. Esos son nuestros prójimos. Incluso si no los conocemos, no les vamos a hacer daño, no los vamos a querer herir, no los vamos a querer robar, no los vamos a querer engañar, no les vamos a querer quitar sus cosas, sus esposas, nada de eso. Usted, cuando ama a su prójimo, usted desea lo mejor para aquella persona. Entonces usted está cumpliendo eso por amor. Por amor es que usted va allí. Por eso el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si en verdad me aman, ustedes guardarán mis mandamientos. Entonces sigue en el versículo 16 y dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando el Señor habla aquí de otro consolador, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. Está hablando aquí, como dice en el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque rogaré al Padre. Yo me voy de acá. Es necesario que yo me vaya. Pero no se preocupen, porque no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro consolador. Cuando habla de otro consolador, allí lo está hablando de otro igual a él, otro igual a nuestro Señor Jesucristo, un rango. Entonces, cuando vemos allí, el Señor le dice: el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios, ese es el que va a venir a morar en ustedes. Ese es el consolador, ese es su ayudador, ese es su guía, ese es su defensor, ese es
el que los va a ayudar a transitar, ese es el que los va a guiar en todo el camino, ese es el que va a estar con ustedes, ese va a permanecer con ustedes para siempre hasta que ustedes estén en este plano terrenal. Y dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede recibir, aquellos que permanecen aún envueltos en las cosas del mundo, que están involucrados allí, que no han querido salir del mundo, no van a recibir el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, porque no le ven ni le conocen. Pero nosotros los que hemos creído, los que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Señor les dice a sus discípulos: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando el Señor le dice aquí a sus discípulos: mora con vosotros, era porque el Espíritu Santo de Dios estaba en el Señor. Recordemos cuando el Señor a Juan el Bautista, allá en el Jordán, Juan estaba bautizando allá con agua. Jesús va al encuentro de Juan para que Juan lo bautizara, pero Juan se negaba. Juan se negaba y le decía: Señor, pero yo necesito más bien ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. No, yo necesito. Y Jesús le dice: es necesario, vamos a cumplir para que se cumpla todo lo dicho por los profetas. Todo esto, para que se cumpla todo esto. Entonces allí Juan accede a bautizarlo. Entonces cuando a Juan el Bautista le toca dar testimonio, él llega y dice: el que me envió a bautizar con agua me dijo: el que tú veas que desciende el Espíritu Santo sobre él y permanece en él, ese es el que va a venir después de ti. Recordemos que ya Juan le habían preguntado si él era el que habría de venir, y él dijo: no, yo no soy el que ha de venir. Dentro de ustedes hay uno en el cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Pero allí Juan da testimonio de que el que lo envió, Dios lo había enviado a bautizar con agua, a preparar el camino, como estaba escrito: delante de ti envío mi mensajero, enderezad las sendas. Aquí Juan da testimonio, Juan el Bautista da testimonio de que el Espíritu Santo había descendido y había permanecido en Jesús. El primer hombre en quien el Espíritu Santo desciende y permanece es en Jesús. Recordemos que en ese momento en que Juan bautiza a Jesús, que él sale del agua, dice Juan: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esa fue la señal que yo recibí de parte de quien me envió. Entonces, como les decía, no había permanecido el Espíritu Santo en ningún otro hombre antes, porque en el tiempo de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes, todo esto, el Espíritu Santo de Dios descendía en los profetas y soltaban la palabra que venía de parte de Dios, y después el Espíritu de Dios los dejaba, los abandonaba. Venía también sobre los reyes para darles sabiduría para gobernar, luego los dejaba, venía, cumplía lo que iba a hacer y se iba de nuevo. También sobre los sacerdotes, y así cuando Jesús fue bautizado allí por Juan, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y permaneció sobre él. Este es el que va a bautizar con el Espíritu. Este es el Hijo de Dios. Entonces el Espíritu, cuando el Señor les dice aquí
en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso número 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, estaba con ellos allí, porque el Espíritu Santo moraba en Jesús, y todo lo que Jesús ha hecho, lo había hecho por intermedio del Espíritu Santo que moraba en él, y estará en vosotros, dice el Señor a sus discípulos. Como les decía hace un momento, recordemos que el Señor está hablando con el círculo de los discípulos, los íntimos, los que habían quedado, los 11 discípulos que habían quedado, con los cuales Él había compartido la última vez que partió el pan, que celebraron pues la Pascua allí en el aposento alto, allí en aquel lugar. Entonces Jesús les dice, va a morar, el Espíritu de verdad va a morar en ustedes. Esto se cumple en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés lo encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, cuando a partir del verso 1 dice que llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí se cumplió esta promesa que el Señor les hizo a sus discípulos, que iban a venir sobre ellos el Espíritu Santo, que iba a morar en ellos, iba a estar en ellos. Es ese mismo Espíritu que es colocado en nosotros, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 1, verso número 13, que una vez que oímos la predicación del Evangelio, creemos, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es la arra de la promesa del Señor para el tiempo de su venida. Es la promesa, la arra, el compromiso del Señor con el creyente, con nosotros los que hemos creído. Ese Santo Espíritu que moraba en Jesús, que estaba en Jesús, que permaneció en Jesús, es el Consolador que Jesús habla aquí en el capítulo 14, en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando nosotros creímos, cuando nosotros decidimos servirle a nuestro Señor Jesucristo, entregarle nuestra vida, empieza a morar en nosotros. Nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ese Consolador, ese Espíritu Santo que mora en nosotros, es el que va a hacer todas las obras. Nosotros solamente vamos a exponer, vamos a llevar, vamos a difundir el mensaje del Evangelio, y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de todo lo demás, porque es el que va a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra de Dios, quien va a convencer al hombre, como les decía, de pecado, de justicia y de juicio. Él es ese Espíritu que está en nosotros. No es cualquier cosa lo que está en nosotros, no es cualquier cosa, es el Espíritu Santo de Dios, ese Consolador que Dios colocó, que nos dio y que va a estar con nosotros para siempre. El Señor dice allí, para siempre. No va a venir, va a hacer la obra y se va a ir. No, Él va a permanecer en usted y va a permanecer en mí.
Así lo dijo el Señor, y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para retractarse de lo que ha prometido, porque cuando el Señor dice, Él cumple. Entonces el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor, es el que nos fortalece en los tiempos de adversidad, es nuestro mediador y es nuestro ayudador, es quien nos lleva, quien nos guía, es quien nos ayuda a cumplir con la designación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos caminar, llevar el sal, sin entristecer, sin apagar ese espíritu que está en nosotros. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios, aviva el don de Dios que está en ti. El don de Dios que está en nosotros es el Espíritu Santo que Dios ha colocado en nosotros. Vamos a avivarlo, vamos a mantener esa relación, esa comunión con el Espíritu. A veces el desconocimiento de lo que puede ser el Espíritu a través de nosotros nos lleva a apagar el Espíritu, a contristar el Espíritu Santo que mora en nosotros, a entristecer el Espíritu Santo con nuestras acciones, con nuestras malas acciones, con nuestras malas actitudes, con nuestro mal actuar, porque muchas veces no conocemos lo que puede hacer el Espíritu Santo a través de nosotros. Por eso, a ti que estás allí en este tiempo, a ti que estás allí y estás avanzando en el camino del Señor, yo te invito a seguir avanzando y a mantener esa relación con el Espíritu. Nos enseña la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él nos anhela, Él quiere que nosotros vayamos, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, acercarnos creyendo que Él nos puede ayudar en todo, que nos va a ayudar y que va a través de nosotros. Cuando nosotros oremos por sanidad por una persona, Él va a hacer la obra. Cuando nosotros oremos por restauración, Él va a restaurar. Cuando nosotros oremos por sanidad, por liberación, Él va a libertar. Él va a echar fuera todo aquello que está por allí en los alrededores, porque Él es nuestro ayudador. Él es quien nos va a asistir en todo lo que nosotros hagamos. Él va a estar con nosotros para siempre va a estar con nosotros. Entonces vamos a buscar su presencia, vamos a buscar su presencia, vamos a ir a su presencia, en usted y en mí. Y a ti que estás allí sin Cristo, yo te invito a venir a Cristo. Quiero decirte que necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas a Cristo en tu vida. Ven a Cristo. Hasta aquí el mensaje, compartir este mensaje. Vamos a orar para finalizar nuestro tiempo el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, quiero darte gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, quiero darte gracias por esta palabra del día de hoy. Quiero darte gracias por colocar en nosotros tu Santo Espíritu. Gracias por tu Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, es nuestro ayudador. Él es el que nos va a guiar hacia toda la verdad. Señor, gracias por tu Santo Espíritu. Padre, gracias también por cada persona que colocaste allí para compartir este tiempo. Quiero pedirte por cada uno de ellos, que los bendigas, que los guardes, Señor, que suplas para cualquier necesidad que puedan tener, Señor. Si alguno está quebrantado de esa obra en sanidad en sus vidas, Señor, restaura su salud. Cualquier enfermedad terminal, Señor, que alguno pueda tener, también por Jennifer Jan, nuestra hermana Sandy Guerra, Señor, por Damaris Ávila, Señor, por
a la señora Rigobert Aguilera. Sanidad para ella, Señor, siempre conforme a tu voluntad. Pido también, Señor, por Fersimar Castillo, por la acción, Señor. Aparta, oh Dios, todo aquello que está perturbando, Señor, su espíritu, Señor. Ayuda, pero obra de manera especial en el corazón de esta joven, Señor. Que puedas tú obrar en ella en sanidad, restaurando, oh Dios mío, sanando, apartando de ella todo aquello que está interfiriendo en su relación contigo, Señor. Señor, quiero pedir también por Luis Uribe, Padre, por Adrián Cedeño. Pido también, oh Dios, por nuestro